¿Te atreves a conocerte? MBS 102.5 presenta Conócete. Un viaje a tu interior que, de la mano del Enneagrama y otras herramientas, te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti. Conducen Andrea Vargas y Adelaida Harrison. Comenzamos. Muy buenas tardes, esto es Conócete. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y felices de estar nuevamente con ustedes en esta mañana de sábado. Nos encanta hablar con ustedes cómo les pinta el sábado, qué están haciendo. Hoy vamos a tener un programa súper interesante y les vamos a poner un caso para que reflexionen sobre esto. Seguro has conocido a alguna persona que después de quejarse o maldecir sobre su trabajo, su jefe o sus compañeros durante meses o incluso años, acaba siendo despedida. Dicha persona no se ha dado cuenta que durante ese año ha creado esa realidad de manera involuntaria pero eficaz. Al no gustarle lo que ha experimentado y subyacer un sentimiento de no querer ir a trabajar y de no ir a trabajar, se ha convertido en realidad. Por supuesto, esa persona buscará culpables de su mala suerte. No obstante, mientras mantengas actitud negativa, lo único que hará es incrementar y alargar su sufrimiento. Así es, otras personas atraviesan esta situación en su vida de pareja. Temen que su pareja las deje y su temor termina materializándose. No entienden que sus miedos desembocan en tensiones y conductas que acabarán generando un distanciamiento en la relación hasta provocar la ruptura. Si tú has experimentado alguna situación similar o ante cualquier dificultad que te surja, debes tomar un respiro, preguntarte ¿cómo he contribuido yo a lograr o generar esta situación? Y para eso tenemos a nuestro invitado el día de hoy para que nos diga, primero que nada, cómo podemos encontrar qué hicimos para estar donde estamos, porque es una realidad muy difícil de aceptar, Andrea. O sea, imagínate que algo que te pasa así, me despidieron de la chamba, lo primero que quieres es culpar al mundo entero, a tu jefe, al presidente, a la pandemia, y no te sientas a pensar que tú pudiste haber hecho algo. Sí, qué parte es tuya, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener un temazo, como ven, cómo desprogramar tus problemas. Y cuéntanos, Adelaida, ¿quién está aquí con nosotros? El día de hoy tenemos a Ricardo Rodulfo, terapeuta con más de 10 años de experiencia en acompañamientos para la mejora del bienestar físico y emocional a través de la biodescodificación. Tengo que contarles que Ricardo lo conocí yo biodescodificando dental, o sea, un tema muy interesante que nos vas a platicar. Pero bienvenido, Ricardo, ¿cómo estás? Y nos da mucho gusto tenerte aquí. Hola, buenos días. Pues encantado también de estar con vosotras, encantado también por la invitación que me habéis enviado y bueno, saludos a toda vuestra audiencia y espero pues poder aportar muchas cosas y que sean muy interesantes. Oye, antes de seguir quisiera contar una anécdota personal de cómo te conocí y por qué llegué contigo. Me dijeron que las muelas, las 4 muelas las tenía con bolsas, o sea que no estaban pegadas a mi hueso, el dentista, y me dijo, tienes que ir, que te hagan curetaje y no sé qué. Para no hacer el cuento largo, llevé unas radiografías de hace 15 años y me dice la dentista especialista, me dijo, pero esto lo tienes desde hace 15 años. Entonces me pregunté, ¿esto viene de mi infancia o de algún tema atrás? Y busqué biodescodificación dental, encontré a Ricardo en internet porque él vive en España. Y cuando estaba viendo mis radiografías me dijo, fíjate que esas muelas se pegan al hueso a los 6 meses de gestación. ¿Qué sucedió en el embarazo de tu mamá cuando llevas 6 meses de embarazo de ti? ¡Guau! Y mi abuela murió en ese momento. Entonces fue un shock emocional muy fuerte. Pero me impresionó, dije, ¿cómo adivino que mi abuela se murió y que mi mamá vivió un shock emocional a los 6 meses de gestación? Por ese motivo, creo en la biodescodificación profundamente y en las relaciones que hacen o que hay entre la biología y los rollos emocionales. Entonces, esa experiencia, casos de la vida real. Y Ricardo nos va a contar por qué sucede y cómo sabes y cómo es que se queda plasmado en el cuerpo un tema emocional, que creo que es lo primero. Sí, cuéntanos, Ricardo, ¿qué te impulsó a explorar el mundo del autoconocimiento y el área terapéutica? Pues justamente una adversidad, un problema, una ruptura sentimental ante la cual pues yo me hundí emocionalmente en un principio, pero que rápidamente quise ir un poco más allá y decir, pues bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿En qué yo he llegado a influir en esta situación? Y aparte, para que no me vuelva a suceder, pues intentar mejorar a nivel personal. Ahí empecé a investigar sobre temas de autoconocimiento, empecé
a buscar y a entrar en contacto con el tema terapéutico, con diversas terapias, hasta que un día descubrí la biodescodificación. Y aquello fue el descubrimiento total y absoluto. Me apasionó cuando lo presentaron y cuando, bueno, decidí formarme y encima pues pude ver los efectos que podía llegar a tener. Pues en un principio, pues la primera visita que tuve, la primera clienta que tuve, pues era una persona que había entrado como 50 veces en urgencias durante un año y la verdad por un problema de urticaria, por un problema de piel y normalmente esos problemas vistos desde la perspectiva de la biodescodificación tienen que ver con conflictos de separación y cuando la persona que me lo comentó, lo de esta mujer, pues yo le dije que eso normalmente iba asociado a una ruptura sentimental o un alejamiento de alguien muy cercano. Me dijo que sí, que esa persona pues había fallecido su marido y que estaba viviendo un drama. Estaba muy triste y pues bueno, al trabajar esa emoción que estaba contenida ahí, pues se pudo liberar la rabia que no había salido, el enojo porque la había dejado sola. Uh-huh. Llevaban más de 60 años juntos y al liberarse de eso, pues sus síntomas desaparecieron. A partir de ahí decidí tomar cartas en el asunto y dedicarme profesionalmente a esto porque es apasionante. Okay. Oye, ¿y podrías afirmar que todas las enfermedades tienen un origen emocional? Bueno, todas no. O sea, es un elemento que desde la consulta siempre empiezo por ahí, eso por supuesto, pero depende de qué casos, pues también puede haber temas de tóxicos, temas de alimentación. Hay algunos factores que influyen. Lo que pasa es que el tema emocional es súper importante porque si una persona está fuerte a nivel de emocional, o sea, que se siente bien en la vida, es muy difícil que impacte un choque emocional o que impacte incluso una cierta toxicidad adquirida a través de alimentos y eso. Es como que su cuerpo está más preparado para hacer frente a esos ataques externos. Pero, ya digo, no en todos los casos es solo emocional. Hay muchos casos que, bueno, hay que tener en cuenta varios factores más. Oye, ¿y en qué se relacionan las enfermedades? Porque hemos tenido muchos programas de biodescodificación y enfermedad, pero ¿en qué se relaciona la biodescodificación con la abundancia, los problemas económicos, materiales? O sea, que no tienen que ver con nuestra salud solamente, sino con que nos corran del trabajo, que nos deje la pareja. O sea, ¿cómo se relacionan estos dos temas? Pues bien, durante todas las etapas desde el nacimiento de una persona, y como tú bien has dicho al principio del programa, ¿no? Incluso antes de nacer, el bebé está sintiendo y percibiendo los sentimientos de mamá. O sea, si por ejemplo una familia decide concebir un bebé en un momento en el cual están sufriendo una dificultad económica o una adversidad importante, esos elementos, o sea, los neurotransmisores que está generando la mamá van al torrente sanguíneo y a través del cordón umbilical esto va llegando al bebé. Se está estructurando en base a eso. Y luego, una vez ha nacido, también el ambiente de casa también está inmerso en eso. Entonces, todo eso puede influir junto a veces a programaciones incluso más antiguas que pueden venir de grandes dramas que se han vivido en la familia. Y una persona puede sufrir problemas de abundancia o problemas en relación con la economía, que no acaban de tener suficiente dinero para llegar a final de mes, para cubrir sus necesidades, pues porque a lo mejor está en fidelidad con alguien que vivió una ruina a lo mejor 2 generaciones antes, los abuelos, y está en fidelidad con esa historia. Y eso en muchas ocasiones se está arrastrando, por lo que comentábamos, de todo aquello que se vive durante la etapa de gestación o los primeros meses o los primeros años de vida, eso influye. Y también influye en las creencias. Si la familia siempre está con el miedo de que no va a haber suficiente, de que va a haber carencia, pues es muy probable que eso impregne y genere también una creencia profunda en esa persona y que le cueste
de cambiar esa dinámica negativa, pesimista, y por tanto acabará trayendo a su vida situaciones que realmente fortalezcan esa creencia, que la hagan realidad cada vez más esa creencia. Al final del día, nuestras enfermedades son manifestaciones de lo que traemos dentro, de nuestras emociones, pero esas mismas emociones hacen que escojamos mal a la pareja, que nos dejen sin trabajo porque mandamos mensajes subconscientes a las personas que nos emplean, y finalmente sí podemos hacer algo cambiando nuestra programación para cambiar nuestra realidad. ¿Es correcto eso? Es correctísimo. Tenemos que ir a un corte comercial. Estamos en Conócete. El tema del día de hoy es cómo desprogramar tus problemas. Si les gusta el programa, lo pueden descargar en cualquier plataforma digital, iHeartRadio, Spotify, Himalaya y muchas más. Ya regresamos. Esto es Conócete y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y estamos con Ricard Rodulfo hablando sobre cómo desprogramar tus problemas. Y a ver, Ricard, ¿esta técnica de la biodescodificación se aplica a todo tipo de personas? ¿Qué tipo de consultas son las que te llegan a ti? Cuéntanos. Bueno, pues a nivel de consultas puede haber de todo tipo, temas de salud, temas de síntomas y temas también relacionados con situaciones que se van repitiendo y que le están generando un cierto estrés a la persona y a veces pues acaban generando incluso ansiedad, estados de ansiedad. Y bueno, a modo de ejemplo, pues podría poner el caso de una persona que tiene un accidente laboral, se tuerce el pie, el tobillo, tiene un esguince de tobillo, y esa persona cuando viene a consulta no lleva 2 meses con ese esguince y no le acaba de curar, cuando en realidad le tenía que haber curado por el tiempo que ya llevaba desde que padeció el accidente. ¿Qué sucede? Analizamos la situación, qué es lo que pasa en ese momento, en qué momento exacto también se produjo el accidente, y me comenta que es justo el día antes de reincorporarse al trabajo, después de unas vacaciones. Y fue un momento a la empresa, simplemente tenía que ver qué tenía que hacer el día siguiente y justo ese día le tiene ese accidente, se tuerce el pie. O sea, su cuerpo no quería regresar a trabajar. Exactamente, pero el problema no es ese solo, sino que esa persona estaba en falta de coherencia, porque en realidad ese trabajo no le gustaba. Entonces, ahí está el conflicto. O sea, aparte de que no quería ir a trabajar, es que ese trabajo no era el adecuado. ¿Qué sucede? Cuando hacemos la sesión de biodescodificación, intentamos ver el sentido que tiene el síntoma que está padeciendo esa persona, qué sentido tiene para esa persona en concreto. Entonces, en ese caso, era ese. Luego es esa persona la que tiene que tomar cartas en el asunto y tiene que tomar decisiones. Si sigue con el trabajo, pues probablemente eso se alargue, esa curación se alargue. Si se programa para dejar el trabajo, buscar otro trabajo que se ajuste más a lo que en realidad le gusta, aunque sea a un año vista, que diga, pues bueno, durante este año no puedo hacer cambios por X motivos, pero para el año que viene sí que lo voy a hacer. Su cuerpo normalmente va a responder y va a permitir que esa curación se haga al ritmo adecuado, incluso acelerado en muchas ocasiones. El cuerpo tiene muchos recursos y cuando lo necesita los administra de manera que actúa casi como un medicamento. Por ejemplo, no, Adelaida tenía una pregunta y yo te tengo otra. No, tu pregunta. Okay. Yo nada más iba a decir que muchas veces el hecho de aceptar la realidad en el momento que no te gusta, te cura. Ajá. Aunque le digas al inconsciente, mañana lo veo o pasado o en un año tomo cartas, como decir, en este momento lo dejo ir, sueltas la emoción y te puedes curar, aunque no cambies tu vida de momento. Tu cuerpo puede reaccionar ya soltando toda esa sintomatología. Okay. En el momento en que tomas conciencia del por qué o para qué está ese síntoma ahí, o esta adversidad, la que sea, o el problema que estás viviendo, aunque sea un problema económico, un problema de relaciones con los amigos, con la familia, con la pareja, pues en el momento en que tomas conciencia y que tú ya tienes la certeza de que realmente vas a ir a solucionar eso, el cuerpo ya puede empezar a liberar o a soltar. En muchos casos sucede así. Perfecto. Ok, bueno, me voy a ventanear.
por ejemplo, en enero yo hago pesitas, ¿no? O sea, levanto pesas chiquitas, por supuesto. Y en una de esas sentí como que medio lastimé, no le hice caso y de repente pasa el tiempo y de repente me doy cuenta que tengo un hombro congelado. No sé si dominas ese tema, el frozen shoulder que le llaman. Y y que digo, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y cada vez está más congelado. Ya fui a terapia, ya me inyectaron, ya resonancia magnética y el brazo sigue congelado. El hombro tiene que ver a fuerza. O sea, mi pregunta es, ¿no puede haber nada más como que te lastimas, caminas y te lastimas, o tiene que ver con algo emocional? Bueno, como he comentado antes, yo siempre empiezo por la parte emocional, porque ese hombro que te has lastimado, lo normal es que se hubiese recuperado en un tiempo prudencial. Pero cuando persiste el síntoma, entonces es cuando hay que hacerse la pregunta de por qué y para qué. Cuando hablamos de hombro, por ejemplo, pues siempre buscamos temas relacionales. Si es hombro derecho, si la persona es diestra, pues con los colaterales, como puede ser pareja, puede ser hermanos, pueden ser compañeros de trabajo, pueden ser amistades. Si es la izquierda, casi siempre tiene que ver con hijos, la relación madre-hijo. Sí, todo lo izquierdo es con relación mamá-hijos, ¿verdad? ¿Qué hombro te duele? Sí, el izquierdo, por supuesto. Vale. Julio, ya me libré porque yo soy pareja, digo, lateral, socia. Entonces el derecho no es, que bueno, sigue adelante. Ajá. Pues ahí habría que mirar en qué área pues no te sientes apoyada, pues seguramente o por tu mamá, si la tienes aún contigo, o por alguno de los hijos, o sientes que no los puedes apoyar en algún aspecto, lo que sea. Habría que mirar esto y habría que retrotraerlo al momento en que esto te ocurre e incluso unos meses antes, incluso un año antes. Pero eso es lo que me cuesta mucho trabajo. ¿Cómo le haces para acordarte qué pasó hace un año? O sea, ¿hay algún método de irte para atrás o algo? Porque dices, bueno, sí, emocionalmente, sí. ¿qué estabas viviendo? ¿Cómo? O sea, ok. ¿No te traen atrapazos tus hijos? Porque a algunos de mis amigos sí les sucede eso. Sí, por supuesto. Ajá. Sí. Tengo pues tres mujeres que sí, no me hacen caso, definitivamente. Bueno, pues muchas veces para encontrar el conflicto utilizamos las sensaciones que está percibiendo la persona a partir del síntoma. Si ese síntoma es invalidante y le hace sentir una sensación de, por ejemplo, impotencia, de enfado o tristeza porque no puede hacer todo lo que quiere, pues esos suelen ser los hilos conductores que nos llevan al conflicto que se ha vivido porque suele tener la misma tonalidad. A ver, el Andrea. 90% de... No, definitivamente, claro que voy a hacer una consulta con Ricardo, por supuesto que sí. Sí, pero exacto, te va llevando, tú me vas sacando, o sea, tú al cliente, que por ejemplo en este caso sería yo, vas sacando los hilos de qué pasó, a ver, cuéntame. Y con el simple hecho de reconocerlo, sentirlo, a lo mejor llorarlo, con eso el cuerpo se empieza a relajar. Sí, muchas veces es porque hay una emoción que no se ha podido expresar, porque es algo que no se ha podido compartir, o aunque se haya verbalizado y se haya compartido, no ha habido una persona que comprenda en profundidad cómo se está sintiendo. Okay. O porque no se ha resuelto el conflicto. Pero si se liberan las emociones, normalmente, aunque no esté resuelto el conflicto, ya no afecta a nivel físico. Wow. La clave está en o resolución del conflicto, o dos, liberar las emociones y transformar esa situación. Porque si sigue el sufrimiento en relación al origen del conflicto, pues persiste el síntoma. Pero si se cambia la forma de verlo, eso se puede utilizar a través de, primero sanar esas emociones y luego a través de técnicas de programación neurolingüística u otras técnicas, se puede acompañar para que eso se esté percibiendo, se llegue a percibir desde otra perspectiva menos dañina, digamos, para la propia persona. O sea que a los 50 no te empiezan los achaques, lo que te empieza a salir es todos los temas emocionales. Guardados, reprimidos. Qué impresión, porque claro, tus hijos crecen, ya no dependen de ti, ¿no? La pareja es cuando entra en estrés, el nido vacío, y lo que hay que buscar es todo lo que te está generando la nueva situación que estás viviendo. Bueno, y en todas las edades hay enfermedades. Pero a ver, vamos a la abundancia, al tema de tu libro, o la prosperidad. ¿Qué es eso de la prosperidad y cómo descodificas la prosperidad? Porque los síntomas ya quedó claro. Pero eso de cómo le hago,
si no tengo prosperidad? Pero en todos los ámbitos. Sí, no sé. Cuéntanos Sí. en qué ámbitos puede ser. Pues sí, se puede trabajar en todos los ámbitos. Una persona puede sentir que le falta prosperidad, por ejemplo, en la área de las relaciones. Pero bueno, hay muchísimas consultas que van relacionadas con lo económico. Y ahí, pues siempre vamos a buscar esas creencias que comentábamos antes, que pueden venir de la familia, que pueden estar influyendo, que pueden estar generando digamos, como un bloqueo hacia la prosperidad. Recuerdo un caso que incluso está, creo, en el ejemplo en el libro de una persona que haciendo un taller sobre prosperidad, pues sentía que todo lo que ganar dinero tenía que ser a base de mucho trabajo y mucho esfuerzo. Y había venido en varias ocasiones a consulta y realmente era así. Siempre iba a tope. O sea, tenía que dejarse la piel en el trabajo. Y cuando estábamos haciendo el trabajo a nivel del taller, pues comentó, cuando llegamos al tema de creencias familiares, comentó que su padre siempre le había transmitido eso, de que realmente necesitaba generar mucho esfuerzo para llegar a generar recursos económicos. Y después de insistir bastante, pudimos desprogramar eso. Y lo curioso es que ese día, mientras estaba haciendo el taller, en realidad tenía que haber estado trabajando, y le costó mucho esfuerzo venir y mucha insistencia, porque ya lo había dejado en otras ocasiones y como que siempre salía algún conflicto. Y resulta que mientras estábamos haciendo el taller le llaman del centro de trabajo y que había conseguido hacer unas ventas por valor, no sé si recuerdo bien, unos 2.000, casi 3.000 euros de ventas, más que un día laboral, sin estar presente. Wow. Okay. O sea que sí funciona. O sea que en ese caso funcionó, pero al instante. A la que se dio cuenta de que no todo el mundo tiene que hacer grandes esfuerzos para ganar dinero, para ganarse bien la vida, para generar una buena cantidad de ingresos. Pues bueno, todo eso se va investigando, pero claro, en referencia a la historia personal del consultante o incluso la historia familiar. Lo que comentábamos, a veces se está en fidelidad con alguien que a lo mejor vivió una ruina. Se está a lo mejor incluso compensando a alguna persona que robó algo. A lo mejor un abuelo se apropió de una propiedad que no era suya, o se apropió de un dinero que no era suyo, o ganó en el juego de manera ilícita, haciendo trampas, un dinero que en realidad no lo tenía que haber ganado, y resulta que 2 generaciones más tarde, igual esa persona está compensando eso. Y a partir de ahí está viviendo repetidamente, pues, dificultades. Y parece que el trabajo le va bien, pero a última hora sale un imprevisto que hace que al final vaya justo a final de mes y tenga dificultades para pagar. Una reparación del coche, 1000 y una cositas que le pueden dificultar. Oye, entonces de verdad el karma sí existe y solitos nos lo cobramos. Pero bueno, tenemos que ir a un corte comercial. Esto es Conócete. El tema del día de hoy es desprograma tus problemas financieros y otros. Si les gusta el programa o quieren seguirnos en redes, Enneagrama Conócete, Facebook, Twitter, Instagram, y mándenos un correo a info@enneagramaconócete, donde les podemos dar más información sobre cursos, talleres, ahora que viene una época de muchos talleres nuevos. Ya estamos de regreso. Esto es Conócete y estamos transmitiendo desde MBS Radio Ciudad de México. Estamos con Ricard Rodulfo hablando sobre cómo desprogramar tus problemas o nuestros problemas, porque nadie se escapa de tener problemas. Y entonces, bueno, a ver, cuéntanos, Ricard. Una vez que ya detectas tu problema, ¿qué se necesita para generar dicha transformación? O sea, ya sea un problema físico, un problema emocional, un problema económico, y dices, bueno, yo quiero cambiar. Cuéntanos, ¿cómo empezamos? Bueno, la persona interesada en cambiar, lo primero que tiene que tener en cuenta es que es una cuestión de actitud, de enfocarse en ir a buscar la resiliencia, al trascender esa situación y tener la voluntad firme de que hay algo inmerso en esa situación que debe aprender y que si quiere avanzar en cuanto a eso, pues debe poner de su parte
e intentarlo hacer sin juicios, sin echar las culpas a los demás. Okay. Vivirlo desde la autorresponsabilidad respecto a la situación. Entonces, eso le permite, por lo menos, ya empezar a avanzar. Luego, una vez empieza, eso tiene un proceso. Ese proceso, por supuesto, cuando hay un tema, por ejemplo, que viene derivado de un choque emocional y que eso ha generado una inestabilidad y ha generado un síntoma o una dificultad a nivel emocional, pues lo primero que debemos hacer y trabajar, liberar, serían las emociones que ha vivido ante esa situación. A veces es la ira, la rabia, a veces es la tristeza. Todo eso tiene que ser drenado para que el cuerpo, digamos, esté lo más limpio posible. Luego, lo que es importante es analizar el por qué o para qué está viviendo esa situación en concreto. Si eso tiene un sentido a nivel personal. En un principio nadie se lo cuestiona y, bueno, siempre lo asociamos pues a mala suerte o algo fortuito, algo accidental, pero si investigamos y hurgamos un poquito en esa herida, nos podemos dar cuenta de que en muchas ocasiones eso nos está intentando reorientar. Ejemplo de una persona pues que vivió una situación en una discoteca en la cual en una discusión acabaron pegándole. Y esa persona es como muy, muy serena, muy tranquila, nunca se pelea con nadie. Pero en cambio le acabaron pegando. Esa persona resulta que vino a descodificar porque cogió miedo a partir de esa situación. Y investigamos y nos dimos cuenta de que en realidad el que se estaba agrediendo era él a través de la conducta que tenía hacia sí mismo, porque estaba bebiendo en exceso y eso generaba situaciones que en realidad no eran adecuadas para esa persona. Cuando tomó conciencia de ello, cuando encontró el motivo y dejó de culpar al otro, al que le había pegado, entonces ahí hubo un cambio y eso generó que hubo una mejora a la hora de relacionarse cuando salía, incluso a nivel personal, porque tomó conciencia de que se tenía que cuidar más. Entonces, esa es la siguiente fase. Una vez tomas conciencia de por dónde vienen los problemas, es hacer un cambio asociado a esto, si quieres llegar a trascender esa situación y que no se repita. Pero a ver, entonces, sí puede ser que la vida te ponga, o sea, tienes que creer que hay algo más, que te pone una situación, como es esto, que te agredan físicamente en la calle y que eso quiere decir o te está diciendo a ti que tú te estás agrediendo a ti mismo. ¿Cómo llegas a eso? No es en una sesión que se hace. A veces puedes llegar a ello en una sesión, a veces son varias que necesitas para llegar al origen real de todo eso. Por lo que comentábamos ahora, ¿no? Porque lo primero que hay que hacer es drenar la emoción. Porque esa persona cuando llega a consulta puede llegar cargada de ira o de miedo. Claro. Y eso hay que trabajarlo, hay que liberarlo. Eso es lo principal. Después ya vamos al por qué y para qué. Okay. Entonces, es cierto que a veces se necesitan varias sesiones para hacer ese trabajo y transformar eso. Oye, Ricardo, y en tu experiencia, ¿has podido, por ejemplo, una persona con cáncer, un tumor, la biodescodificación puede revertirlo? La biodescodificación en sí no revierte nada. Okay. Pero digamos que prepara al cuerpo para que el cuerpo tome las riendas de la salud. Y si ha habido un desequilibrio porque ha habido un choque emocional muy importante, ejemplos de cáncer que han podido venir después de la muerte de un familiar muy cercano, pues a lo mejor una vez se han drenado todas esas emociones vividas, todo ese dolor, todo ese durísimo dolor, su cuerpo puede responder de tal manera que se armonice y se vuelva a reconocer. Al final las células cancerígenas llevan como si perdiesen el programa de autodestrucción. Todas las células se van destruyendo. Cada una tiene sus ritmos, unas tardan 7 días, otras tardan 40 días. Cada célula se va destruyendo a un ritmo concreto. Pues las células cancerígenas pierden esa capacidad. Entonces, cuando a veces sucede por falta de reconocimiento del propio cuerpo. Okay. Ahí es cuando
ayudamos a la persona a que vuelva a ser ella misma, a estar en su esencia, y su cuerpo puede responder. Pero nunca sabemos de antemano si eso va a curarla o no. Simplemente trabajamos ese tema y vemos qué sucede. Que puede ser que entonces se cure mejor, aunque siga su tratamiento médico por otro lado. Es como un complemento ideal, ¿no? Y que a veces hay remisión espontánea. Me acaba de pasar... Correcto. En la mañana me acaba de pasar, la hija de una amiga se fue a estudiar a Madrid y estaba por poner una panadería. Y justo hoy en la mañana nos escribió diciéndonos que pues ya estaba listo todo para abrir y le encontraron a su hija un tumor de cáncer muy agresivo en la glándula mamaria. Tuvo que cerrar todo, dejarla el negocio de la panadería ya montada, ya lista para empezar, y se tuvieron que regresar a México para operarla y empezar quimioterapias con un cáncer muy agresivo. Eso claramente tiene un componente emocional, ¿no? Pero para la biodescodificación, ¿qué podría significar? ¿O eso es lo que transformas? Pues habría que ver el caso concreto de esa persona, cómo ha vivido, cuánto tiempo hace que se desplaza a España, si echa de menos muy profundamente a alguien, okay. o si ha vivido algún choque emocional muy importante previamente a esa situación, aunque está en un proceso de creación, digamos, de algo personal importante, como podía ser el inicio de un negocio, puede haber vivido previamente algo a nivel emocional. Luego, lo que comentábamos antes, pueden haber diversidad de factores asociados a toxicidad por alimentación, por diferentes cosas, que también pueden afectar incluso temas genéticos que a veces también influyen en eso. Oye, y otra pregunta, seguramente ya todos pensamos en alguien que se beneficiaría enormemente de esto. Sí. ¿Cómo haces? Exacto. Pero ¿cómo haces para ayudar a las personas que amas, que están sufriendo ya sea enfermedades, descalabros económicos, problemas financieros, mala suerte en el amor? Y es que las parejas, tú no entiendes que yo no tengo nada que ver, todo viene de fuera. ¿Cómo haces para que se den cuenta que ellos tienen responsabilidad en estos temas? Porque a nadie le va a servir hacer bien neuroemoción o biodescodificación si no reconocen que ellos provocaron eso, y eso es una responsabilidad muy grande. Si es una persona allegada, pues yo lo que suelo hacer es hablarle sobre la posibilidad de que algo pueda hacer ante la situación. Pero no me gusta insistir demasiado, porque la responsabilidad la tiene que tomar esa persona. Y porque si no quiere entrar en temas, digamos, de investigación de su historia personal, porque hay gente que rechaza el meterse, a lo mejor, el hacer un trabajo terapéutico para ir a buscar algo que te afectó incluso en la infancia, ¿no? Y que pueda estar influyendo en lo que estás experimentando ahora. Pues ya digo, en esos casos prefiero que sea la persona la que tome la decisión. Yo le digo, pues mira, esto está ahí, puedes hacerlo, pero lo que tú consideres, okay. Ir por el sistema convencional, por todo lo tradicional, o buscar algo un poquito más allá para ver si te puede ayudar. Sí que soy muy partidario de que cuando una cosa está muy mal y te están diciendo de que no se va a solucionar, que es algo crónico, que es complicado, pues ir a todas y probarlo todo. Pero aún así tiene que tomar la decisión la persona. No, es que hay mucha gente que obviamente platico de todas estas alternativas y siempre es, sobre todo estoy pensando, como dices tú, la lista de los 4 más cercanos, tus top 4, que dices, es evidente que hay algo que puedes hacer diferente, ¿no? Porque se topan con que se les descompuso el coche, pero se quedaron sin dinero, pero el jefe los corrió, pero el novio ya se fue. Tengo una amiga muy cercana que digo, date cuenta que tú estás haciendo cosas para que esto suceda, o al menos puedes hacer cosas para que esto se transforme. Y nada más no, siempre es justificaciones como tú no entiendes porque mi vida es peor que la tuya, tú no entiendes porque yo ya superé todo esto. Y ahí lo que conviene es no meterse. Oye, Ricard, y antes de que Adelaida te mande a comerciales, cuéntanos cómo influyen las creencias, que creo que son básicas, y los miedos en este proceso de transformación, en este proceso de querer cambiar. No nos contestes, tenemos que ir a un corte comercial. El tema del día de hoy es cómo desprogramar tus problemas. Ya regresamos, esto es Conócete y nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos platicando con Ricard Rudulfo,
Oye, las dos R's, ¿no te dicen doble R a ti? O sea, en tu casa, doble R, sobre cómo desprogramar nuestros problemas. Y nos quedamos en la importancia de las creencias. Es que estas creencias de las cuales estamos arraigados, es muy difícil de quitarlas. ¿Cómo influyen y los miedos internos de cada quien? Cuéntanos. Pues bien, las creencias, como hemos comentado antes, vienen grabadas casi siempre en la infancia, en la historia familiar. Hay creencias que vienen también dadas por el entorno en el que vivimos, que son más a nivel de territorio, de espacio donde vives. Y pueden ser positivas y potenciadoras, y estas creencias pueden actuar como aceleradores de los procesos de bienestar y de prosperidad, y pueden haber otras que son más bien limitantes, creencias que van asociadas, como comentábamos antes, si hay un miedo a la carencia o se ha vivido una dificultad para poder tener dinero, por ejemplo, pues eso puede actuar como un obstáculo, incluso como un bloqueo total para la prosperidad, para generar situaciones que se puedan sentir como favorables. Los miedos pueden llegar, ya digo, a bloquear todos los procesos. Por ejemplo, una persona, aquí podemos ver en el ejemplo de que cierra una empresa, cierra una fábrica, y en función de las creencias que tienen diferentes trabajadores, pues lo pueden vivir desde el trágico drama a sentir de que van a morir casi de hambre, porque es todo lo que tenían y sienten que no van a poder restablecer su puesto de trabajo o encontrar otro lugar de trabajo, hasta la persona que dice, pues bueno, ha pasado esto, voy a aprovechar, si me indemnizan y saco un dinerillo, pues igual, pues puedo disfrutarlo montando un negocio, montando algo que tenía en mente y que estaba posponiendo porque tenía ese trabajo y por la seguridad no me atrevía. O incluso hay gente que dirá, pues mira, pues con este dinero voy a hacer la fiesta que estaba esperando hacer durante tantos años y que no tenía para hacerlo. Entonces, en función de esos miedos y de esas creencias vamos a actuar. Y esos miedos hay que ir identificándolos, las creencias, ir identificándolas e ir transformándolas. O incluso diría que ir cambiándolas, porque las creencias también son necesarias. Aunque a veces actúen como limitantes, en muchas ocasiones también nos protegen, porque si no seríamos un poco temerarios en muchos casos. Entonces, en función de experiencias negativas que se hayan podido vivir en la familia, también nos hace ser precavidos, pero ¿qué pasa? Que a veces el exceso de precaución o el exceso de miedos, digamos, pues nos puede llegar a limitar en cuanto a avances hacia objetivos que podamos tener en la vida. Y entonces, ¿en qué tenemos que poner atención? Pues ya sabemos que las creencias generan los miedos, que hay que hacer el proceso, pero ¿en qué tenemos que poner atención para obtener buenos resultados en este proceso? Pues bien, en este caso habría que poner la atención, la máxima atención posible en el objetivo que nosotros tenemos en cuanto a bienestar. Muchas veces viene gente a consulta y dice, es que lo estoy pasando fatal, tengo una situación pésima, y están obsesionados con esa situación que tienen, pero no te hablan en absoluto de qué es lo que quieren vivir, de cuál es la situación que quieren tener. Entonces, lo primero que hay que hacer es mirar de centrarse en ese objetivo y sentir que es posible materializarlo, que va a necesitar un proceso, pero es necesario poner toda mi atención en la certeza de que eso se puede conseguir, de que ese objetivo de bienestar, de prosperidad o de armonía interna y alrededor de nosotros se puede conseguir. Okay. Entonces, esa es la clave. Oye, otra pregunta que ahorita me vino, porque, ya ves lo que tú quieres y si es cierto, empiezas a ver y tu subconsciente se enfoca en cómo sí en vez de por qué no. Pero ahorita me acordé de un tema que es en mi familia muy recurrente. Yo enviudé a los 50 y tantos años, mi hermana también, mi mamá a los 46, mi abuela a los 39. O sea, hay muchos casos y ya estoy como el clásico que no quiere darse cuenta de que tiene responsabilidad, pero ¿cómo puedes pensar que tienes una responsabilidad en que se te murió el marido a todas las mujeres de mi clan? Porque sí es como una historia muy repetida.
Wow. ¿Cómo haces? No tienes responsabilidad, no tienes responsabilidad en ello. Pero sí que va bien saber que en muchas ocasiones se produce un fenómeno que es la repetición. O sea, no tiene por qué ser responsabilidad tuya para nada. Pero esto lo ha estudiado muy bien una psicóloga francesa, que es Anne Ancelin, y tiene escritos varios libros, entre ellos uno que se titula Ay, mis ancestros. En este libro habla de este fenómeno, de un fenómeno que a veces es un poco macabro, porque ella expresa en ese libro pues que había visto muchísimas clientas, pues que a lo mejor habían perdido un familiar, a veces hijos, y eso es durísimo, es lo más duro que le puede pasar a una persona. Dices, ¿qué responsabilidad tengo? Ninguna. Pero, curiosamente, se está repitiendo un patrón y a lo mejor se dio cuenta ella, que incluso se repetía que se perdía al segundo de los hijos. O que a veces hubo un hombre que 3 generaciones antes abandonó la familia porque se fue a otro lugar o se enamoró de otra persona y abandonó la familia, y luego se van repitiendo 2, 3 situaciones en diferentes generaciones que también generan una ruptura con el marido, con la pareja, y también se vuelve a quedar, digamos, esa persona expuesta a la soledad, además con los hijos y tal. Ya digo, no siempre es responsabilidad, pero sí que es bueno tomar conciencia de ello, porque cuando se toma conciencia de ello, se puede sanar esa situación, ese dolor que se ha ido heredando. Pero que a través de una constelación familiar para que, por ejemplo, sus hijas no vivan esto, o sea, romper con esa cadena de muertes. A través de la biodescodificación lo trabajamos a través de un acto simbólico, de una relajación y como una ruptura de lazos respecto al dolor que vivió esos familiares. Nos vamos hasta el primero del cual tenemos conocimiento que vivió esa experiencia. También se puede hacer a través de constelaciones. Yo no lo trabajo el tema de constelación, pero sí que es una buena técnica también para hacer este tipo de trabajos. Ok, o sea, se puede hacer hasta incluso en un caso así, que bueno, no es directa la responsabilidad, pero cambia de pareja, escojan diferente mis hijos para que no escojan a alguien que se va a morir joven. ¡Qué horror! Claro, pero a lo mejor ya está dictado, entonces hay que romper con eso, ¿no? Okay. No, qué horror. Qué interesante. Oye, pero y cuéntanos, Ricard, ¿qué recomendaciones nos puedes dar para tener una vida próspera, o sea, para llevarla lo más sanamente posible? Pues bueno, para empezar, yo diría que tener claro cuál es el objetivo de tu vida. El objetivo principal, no uno de corto plazo que digas, pues mira, tengo previsto hacer un cambio o comprarme una casa en tal sitio, en la playa, donde sea. No. Ir un poco más allá. ¿Cuál es tu objetivo a nivel de función vital? ¿Como misión de vida? Incluso va más allá. A ver, cuéntanos sobre el tuyo. La misión de vida está muy bien. Pero cuéntanos sobre el tuyo y así la gente te puede entender mejor. Pues con el tiempo me he ido dando cuenta de que en realidad lo importante es sentirme satisfecho conmigo mismo, con la vida que tengo y tranquilo, en paz, sentirme en paz. Entonces, intento que todo lo que hago gire alrededor de eso. O sea, que cualquier proyecto que emprenda no me desvíe de la paz interior, que no me desvíe de esa tranquilidad y de la satisfacción personal. Entonces, es importante tener presente eso como si fuese un faro, como si fuese la estrella polar que nos guía, ¿no? Entonces, ir avanzando en nuestras vidas, en cualquier proyecto, ya digo, que se tenga a nivel de relaciones, de emprendimientos, de lo que sea, pero sentir que es para reforzar ese estado. Entonces, a partir de ahí, se pueden ir haciendo más pasitos. O sea, es como ir alineando tu vida hacia ese objetivo para que para que tengas conciencia y no te enfermes por hacer cosas que te ponen en una incongruencia. No es para que no enfermes, sino es para tener que vivas esa sana vida. Okay. Lo que pasa que sí que sucede que cuando estás alineado con esto es más difícil que enfermes, por lo que comentamos. El cuerpo está más fuerte y puede hacer frente a ataques externos, llámale virus, llámale adversidad, un resfriado, cualquier cosa.
Ok, pero cuéntanos, ¿dónde te podemos encontrar? Cuéntanos de tu libro, si lo venden en Amazon o a ver. Pues tengo la página web, la página web es saludricard.com. En la página web también hay un blog en la cual voy poniendo artículos sobre biodescodificación. Podéis encontrar mi libro, El camino secreto hacia la prosperidad, en Amazon también, se puede adquirir. Y en redes sociales, pues también Facebook, Salud Ricard también. Y Instagram, en Instagram no estoy muy activo. Ajá. Y pues también LinkedIn. Okay. Uh-huh. Perfecto. Y das consultas online, me imagino. Sí, trabajo presencialmente y también a través de consultas online. Bueno, yo ya estoy apuntada, te voy a escribir. Sí. Tengo que resolver mi problemita. Oye, Ricardo, pues te agradecemos muchísimo habernos acompañado el día de hoy y habernos compartido esta herramienta que sirve también para resolver problemas materiales, no solo de salud, y bueno, en la cual yo soy así ferviente creyente. Y les agradecemos muchísimo a todos ustedes que nos hayan acompañado el día de hoy aquí en Conócete. Los esperamos la semana que entra y los dejamos en compañía de Concha León Portilla en Enlace 50. Gracias a todo el equipo de producción por hacer posible este programa. Hasta la próxima. Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete, MBS 102.5.